amigos? Bienvenidos a una nueva edición de En Contexto. Esta vez vamos a hablar de un tema muy controversial. Vamos a hablar de derechos humanos, pero esta vez sin sesgo político. Y para eso hemos invitado a la doctora Elizabeth Sea Marquina, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, quien nos dará un panorama general de cómo se han manejado las políticas de derechos humanos, cómo se están aplicando el día de hoy y sobre todo, cómo se tienen que aplicar para crear conciencia en la población hacia el terrorismo. Empezamos esta edición. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como habíamos anticipado, tenemos hoy a la directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo, la doctora Elizabeth Sea, que además obviamente es constitucionalista y tiene una visión de los derechos humanos sin sesgo político, porque lo que se ha visto en muchos de estos años es una visión muy sesgada de lo que significan los derechos humanos y tienden a blindar justamente a todos aquellos que le han hecho mucho daño a la patria. Entonces vamos a conversar con ella un poquito sobre lo que hemos visto en las últimas semanas para dentro de esta rama, digamos, del derecho. Bienvenida, Elizabeth, a En Contexto. Vania, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en este programa. Te felicito. Excelente iniciativa. Todo esto pues favorece justamente a una garantía de la democracia que debemos de comenzar a hacer respetar, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Así que bienvenida a esta iniciativa. Empecemos justo hablando de eso, Elizabeth. O sea, ya hay una suerte de moción dentro de Perú Libre, dentro del oficialismo, digamos, que quiere imponer una ley de medios, ¿no? Que quiere intervenir de alguna manera con los medios de comunicación, a pesar de que, claro, la información es un derecho humano, pero parece que eso no es que les importe mucho porque pretenden limitar a todos aquellos canales o aquellas voces disidentes que quizás no le hacen tanto favor al gobierno. ¿Qué tan factible es que haya una ley de medios? Bueno, en primer lugar, comenzar diciendo que el Estado peruano ha suscrito compromisos internacionales de derechos humanos donde justamente se compromete pues, a respetar y a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, que es una garantía directa de la democracia. Entonces, si tú me preguntas si es posible jurídicamente implementar una ley que vaya en contra de la libertad de expresión, la libertad de prensa, jurídicamente sería imposible. Además, constitucionalmente imposible porque nuestra Carta Magna también garantiza el respeto de este derecho fundamental de todas las personas. Entonces, yendo un poco al proyecto de Perú Libre, cuando uno lo lee, pareciera que ellos lo que quieren es la distribución igualitaria, equitativa, del espectro electromagnético, ¿no? Sobre el cual pues ejerce algún derecho de propiedad estas empresas de radiocomunicaciones, no tanto de radio y televisión. Pero si lo leemos totalmente en contexto, también pretenden controlar la línea editorial, los contenidos de los programas, y esto pues es absurdo completamente. No puedes tú mezclar en un proyecto de ley algo que no depende de una ley, como es la distribución equitativa de un espectro sobre el cual una ley no va a hacer mucho, sino más bien es un tema de gestión. Y el otro lado es tratar de limitar derechos que son constitucionales, ¿no? Porque eso de la libertad en la definición de limitación de los contenidos es parte integral de lo que es el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información. Entonces, definitivamente, jurídicamente, eso no se podría implementar aquí en el Perú. Claro. Ahora, lo que también muchas personas han estado, digamos, muy sorprendidas es el trato que se le ha dado al genocida Abimael Guzmán. O sea, digamos que todos tienen hasta un punto de derechos, pero lógicamente la bancada de Perú Libre al toque empezó con el tema de que no podemos ser inhumanos, ¿no? Hay que permitir que tenga cristiana sepultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve este tema desde la perspectiva de derechos humanos? O sea, un terrorista tiene el mismo, digamos, trato que un delincuente convencional.
Mira, Vanessa, es una excelente pregunta. La historia del terrorismo en el Perú se ha visto manipulada durante todo este tiempo por la política. Y eso hay que decirlo con claridad, ¿no? Desde mi concepto y mi conocimiento de esta historia del terrorismo, en primer lugar, estamos hablando aquí de derechos humanos inmersos, sí, claro, por supuesto, pero derechos de las víctimas, de aquellos que, tanto civiles, ¿no? Los campesinos, las personas de la ciudad, los militares y los policías, fueron víctimas de Sendero Luminoso y del MRTA. Hay que comenzar diciendo eso. Claro, ¿hay derechos humanos involucrados? Sí, principalmente lo de las víctimas. Que un terrorista tenga o no tenga derechos humanos es incuestionable, porque todas las personas tenemos derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos dignidad. Pero que uno tenga derechos humanos más si nos ponemos del otro lado, del lado que hace el terror, que crea la violencia, la destrucción, el caos, aquí lo que prima son los derechos de las víctimas. Eso no es impunidad. O sea, que un terrorista tenga derecho a un debido proceso, a un juicio, a una investigación y a una sentencia, ¿no? Eso no lo libra de la culpa, ni de la responsabilidad, ni lo victimiza. Y es que el gran problema de la historia del terrorismo en el Perú es que se ha permitido la victimización de estos personajes nefastos, estos genocidas, como se les debe de llamar, estos asesinos, ¿no? De policías, de militares, de civiles, de gente inocente, y se ha endulzado, se ha edulcorado la historia, y al final de esta, quienes son los malos de la película resultan siendo pues el Estado, ¿no? Las fuerzas militares y las fuerzas policiales que en aquella época, tú eres muy joven, pero yo viví esa época, mis padres han sido policías, era un Estado pues inexperto, un Estado que no estaba preparado para asumir, ¿no? Una guerra, porque esto era una guerra contra estos subversivos, estos terroristas que decidieron empuñar las armas, ¿no? La violencia para lograr sus objetivos mayormente políticos, ¿no? Entonces, la historia tiene que comenzar a cambiarse, dejar de edulcorarse. Gran parte de esta responsabilidad, Vania, es que todas estas ONG que defienden derechos humanos se han encargado de hacer ver la historia de esta manera. Tú le preguntas a un joven el día de hoy, y yo lo digo con conocimiento de causa porque yo enseño salones, derechos humanos, a salones de jovencitos que tienen entre las edades entre los 20 y 24 años, y los chicos lo que te dicen es que Abimael Guzmán fue un guerrillero político, ¿no? Ay, que Dios. se iluminó, fue una guerrilla, ¿no? Y yo me he encargado en mis clases de presentarles la historia tal cual es, ¿no? Y no lo he tocado el sesgo político. A mí no me interesa hablar ni de Fujimori, a mí no me importa hablar de Valentín Paniagua ni de Alejandro Toledo, no me interesa individualizar a los personajes. Claro. A mí me interesa institucionalizar, fortalecer el Estado, ¿no? Y la institucionalidad del Estado. Eso no quita que en esta época también hubieron excesos y también delitos por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero no eran todos. Esto no era una política de terrorismo de Estado como también se ha querido hacer creer. Y termino diciéndote que yo lo que haría ahora, si es que los congresistas despiertan en algún momento y deciden por fin, ¿no?, comenzar a obligar al Ejecutivo a construir una política antiterrorista, que no la tenemos, yo comenzaría por justamente tratar de sincerar qué fue de estos procesos en los cuales el Estado peruano fue denunciado, porque se revisaron los expedientes judiciales de estos terroristas que hoy en día están libres, que están en el extranjero, muchos de ellos indemnizados, y que en la última resultaron siendo culpables. Te pongo un ejemplo así, tal cual. La camarada Berta, la terrorista Quiñones, Iris Quiñones, quien reclamó el cuerpo de Abimael Guzmán. No hay que olvidar que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando presunción de inocencia, que el Estado peruano lo había vulnerado, que ella era inocente, que ella no estaba en ese momento, ella pasaba en una transeúnte el momento de esta emboscada en la Dircote. Y a las finales terminó reclamando el cuerpo de Abimael. Entonces, de inocente no tiene absolutamente nada. Y sin embargo, el gobierno peruano se la estaba creyendo. ¿Cuántos más, como el camarada Berta, han pasado por el sistema de protección internacional de los derechos humanos y se han hecho
de indemnizaciones y de la libertad que no merecía. Debieron de haber terminado sus días en la cárcel con una cadena perpetua. Vamos a una breve pausa y volvemos con Elisa Betzea justamente hablando de este tema tan controversial de derechos humanos y quizás quitarle ese sesgo político que ha venido teniendo estos últimos años. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Contexto. Volvemos aquí en Contexto con la doctora Elisa Betzea Marquina. Ella es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres y también es profesora, también es constitucionalista. Entonces, ella nos estaba comentando cómo a sus estudiantes muchas veces no reconocen a Abimael Guzmán como lo que fue, un terrorista. Y eso es un tema muy generalizado, Elizabeth. Y no solamente eso, sino lo que acabas de comentar, ¿no? Que a veces los terroristas que participaron en lo que ellos llamaban lucha armada, ¿no? Este levantamiento del Partido Comunista del Perú, han salido como si fuera súper simple, ¿no? Han salido y el último terrorista que salga de la cárcel que apague la luz, ¿no? Entonces vemos que ya muchos de ellos se han reorganizado, vemos que muchos de ellos siguen teniendo influencia actualmente y siguen contribuyendo con la descentralización de estos grupos a nivel nacional, a un punto que lógicamente vemos que, digamos, en los lugares donde no llegan las comunicaciones, donde están más remotos y solo llega el Banco de la Nación, ahí hacen un mural, pues, poniendo fotos de la Cantuta, de Barrios Altos, pero no se les ocurre, pues, poner una foto de Lucalamarca, ¿no? O de alguna otra localidad que haya sufrido justamente el terrorismo en esa época. Entonces han cambiado la narrativa, la han monopolizado de alguna manera para satanizar al gobierno pasado y al actual también, adjudicando terrorismo de Estado. Y aquí obviamente hay algo que analizar. El terrorismo nace para, lógicamente, tomar el poder, ¿verdad? Para tomar el poder, para hacer prevalecer una ideología política. Si hubiera terrorismo de Estado, eso de alguna manera es una suerte de contradicción, porque el terrorismo cuando está desde el Estado, lógicamente, pues no tiene sentido en el sentido de que el Estado ya tiene poder. Entonces, ¿cómo van a adjudicar terrorismo de Estado a lo que fue en ese momento el gobierno? Claro, bueno, mira, aquí tú has citado varios hechos que es importante ponerlos en contexto, porque tampoco podemos faltar a la verdad, y esto también, porque gran parte de la lucha ideológica contra el terrorismo parte justamente por sincerar la historia. Si tú hablas, por ejemplo, de atentados como el tema de la Cantuta y Barrios Altos, esto se da en el marco de un grupo que se llama el Grupo Colina, ¿no? De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, hay que ser siempre muy apegado, ¿no? a este principio donde la justicia tiene que primar y lo que diga el Poder Judicial tiene que primar. Pero aquí hay que razonar de que este grupo, ¿no? paralelo a las instituciones armadas, que era el Grupo Colina, cometió, sí, este atentado contra Barrios Altos y la Cantuta. Más allá, Vania, del hecho de que los que estuvieran ahí pudieran ser o no terroristas, el hecho es que para un Estado constitucional de derecho, lo que tiene que primar es justamente las garantías de un debido proceso. Y eso es justamente lo que no hubo en aquella época. O sea, nos vamos a llevar a la tumba todos esa gran duda si fueron o no fueron terroristas. ¿Por qué? Porque ellos ya no están vivos comenzando, fueron desaparecidos, Exacto. No fueron sometidos a un juicio, a una investigación. Y ese es el principal talón de Aquiles del Estado cuando se enfrenta al terrorismo. Mira tú, cuando falleció Abimael Guzmán, no teníamos una ley para disponer del cuerpo. Si es que en ese momento se hubiera tomado una decisión sin una ley y que solamente fuera una decisión política de desaparecer el cuerpo, de cremarlo y botarlo, en este momento ya tendríamos a los deudos de Abimael Guzmán diciendo que eso es un exceso del Estado, abuso del Estado, Claro. Al debido proceso. Entonces es muy importante que exista un marco jurídico para que justamente se pueda tratar, ¿no? este tipo de casos como el tema de la muerte de Abimael. Y lamentablemente en aquella época
no hubo un marco jurídico claro, no hubo un procedimiento judicial claro para procesar a los investigados por terrorismo. Entonces, nace Barrios Altos y La Cantuta, y las organizaciones de defensa de los derechos humanos justamente lo que hacen es ejercer la defensa de estos casos, porque ahí quien es digamos, el victimario, el responsable es el Estado. Y el sistema interamericano, justamente de derechos humanos, procesa al Estado, ¿no? O sea, son las víctimas contra el Estado. Entonces, son esos casos que han llevado, todos los donde el Estado es el responsable, los han llevado al sistema, y esos casos se han visibilizado más. Esos casos han logrado mayor popularidad. Esos casos son los que la izquierda se ha encargado de, digamos, ensalzar. No, vuelvo a repetir, no es que no haya existido un derecho por parte de los familiares de estas personas que fallecieron en estos dos atentados de invocar justamente el respeto al debido proceso. Eso, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Tendría que estar en contra del derecho, del Estado de Derecho. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ese tipo de ensalzamiento, ese tipo de sobreexposición de los casos, que era diametralmente diferente con los atentados de Sendero Luminoso, del MRTA, que no tuvieron pues ese tipo de defensa mediática, ¿no? Por parte de los poderes, no puede ser que ese tipo de casos se imponga sobre la realidad, ¿no? Lo que mayormente el pueblo peruano sufrió, nosotros sentimos que fue Sendero Luminoso y el MRTA los causantes de la violencia en el Perú, pero no lo hemos podido transmitir a los jóvenes, y esa es nuestra deuda con la juventud. Ahora, ¿cómo se puede mejorar esto? Porque, vamos, han salido incluso reportajes donde la ciudadanía más joven piensa que Abimael Guzmán era un congresista, un actor, un poeta, y esto no viene de ahora, porque hace tiempo, hace unos años, pasó exactamente lo mismo. Había gente que preguntaba si era Miguel Grau, si era César Vallejo, creo que es un actor, o sea, nunca, en estos últimos 20 años por lo menos, no hemos visto una campaña de concientización, y eso también parte por lo que es la educación cívica en los colegios, ¿verdad? Porque se encargan de hablar de la dictadura de Leguía, de la dictadura de Fujimori, pero no se encargan quizás de hablar del genocidio, del terrorismo, ¿no? De la peor hecatombe nacional. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta narrativa monopolizada por tantos años en la que se sataniza a cualquier persona menos a los que se tiene que satanizar por haber destruido el país? Sí, totalmente. Es que los libros de educación primaria y secundaria, cuando se trata del tema del terrorismo, justamente tiende a politizar esta época en la cual lo que debería más bien es de exponer los hechos desde el punto de vista de la realidad. La única fotografía documentada que tenemos de aquella época es el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Y eso también hay que decirlo, es la única fotografía documentada de aquella época. Bueno, pues contrastar ese informe, ¿no?, con testimonios también de algunas organizaciones ciudadanas, de policías y militares que también tienen una visión quizás diferente a las conclusiones de la CBR. La CBR hizo un esfuerzo, desde mi punto de vista, inicial, primario, pero no es la santa palabra en la historia del terrorismo. Hemos dejado de escribir, Vania, la historia del terrorismo. No hemos documentado las consecuencias, no hemos documentado la vida hoy en día de los familiares de esas víctimas. No lo sabemos, solamente sabemos de qué es de la vida de los familiares de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos, pero de los demás, del caso Soras, por ejemplo, yo quisiera saber qué ha sido de las víctimas, quién ha abogado por sus derechos, ya cobraron las indemnizaciones de los terroristas. La gente de Tarata también ya cobraron las indemnizaciones. O sea, acá hay un deber del Estado que es una deuda constante con las víctimas del terrorismo, que es la reparación. No hay seguimiento a nivel de política de Estado ni del pago de las reparaciones a las víctimas del terrorismo, ni el seguimiento de los casos en los cuales fueron revisados los expedientes de terroristas por supuesta vulneración al debido proceso, y qué ha sido de esta gente que ha salido, y si en realidad al final
estos casos resultaron pues siendo inocentes o culpables. Una cosa es que se haya vulnerado el debido proceso, ojo, que reduce la pena, y otra cosa es que esta gente haya sido inocente. Y lamentablemente la historia nos vende como que salieron de la cárcel porque eran inocentes, y eso no es así. Si no comenzamos a incluir esta verdad en los libros de educación, vamos a seguir teniendo esta creencia, esta fatal creencia de que Abimael es un cantante, es un actor de cine y no el mayor genocida, ¿no?, que pudo haber tenido el Perú en aquella época. Y es el momento de cambiarlo. En vez de que el Congreso y la Comisión de Educación se dedique a ver si Fujimori fue el que destruyó o no destruyó el terrorismo, acá lo que interesa saber es en realidad cuál fue el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y qué hizo el Estado para poder combatir el terrorismo en aquella época y cuáles han sido las consecuencias del terrorismo aún hoy en día en la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado el día de hoy con nosotros. Es importante que cada vez más haya profesionales de los derechos humanos que vean justamente de manera objetiva y panorámica lo que ha pasado, porque también estamos, digamos, flacos de abogados que se dediquen a los derechos humanos y que no tengan sesgo político parcializado hacia una narrativa que, por supuesto, ya conocemos el día de hoy. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones. Es evidente que la historia ha presentado solo una parte, solo la punta del iceberg de lo que significa la verdadera verdad y la reconciliación, de la que se ha hablado mucho, pero de la que se conoce muy poquito. Es necesario tener más iniciativas que impulsen los derechos humanos sin sesgo político y que se haga un seguimiento a la historia del terrorismo y las víctimas que dejó. No olviden entrar a nuestro canal de YouTube, hacer clic en el botón de suscribirse y también en la campanita para que reciban siempre una notificación cuando subimos un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima edición. Adiós. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.